Hoy os vamos a enseñar cómo se juega a Zombicide White Death. Y vamos a empezar, como no, por el tablero de los jugadores. Aquí tenemos nuestro tablero de jugador y vamos a explicaros un poco cómo va. Tendréis que elegir primeramente vuestro personaje. Aquí viene el nombre y una ilustración por si queréis ver un poco el aspecto que le han dado. Y aquí las habilidades que tenemos según el nivel de adrenalina que vayamos consiguiendo. Tenemos esta en el nivel azul, que nos vienen dos, porque una va a ser la de nuestro personaje y otra para los guardias. Ahora os contaremos el tema de los guardias. Una en el amarillo, que como bien sabéis puede ser más una acción. En el naranja ya tendremos para elegir una de estas dos y en el rojo podremos elegir una de estas tres. Tendremos que colocar aquí nuestra tarjeta de personaje. Bueno, las habilidades a veces vienen solo con una palabra, pero no pasa nada porque aquí detrás os viene explicado el detalle de cada una de las habilidades que tiene vuestro personaje. Pondremos esta tarjeta aquí. Aquí tenemos nuestros huecos de las manos para las armas o lo que queramos tener a mano, nunca mejor dicho. Aquí tendremos nuestra mochila y aquí tenemos este hueco que, bueno, voy a usar esta aunque no correspondería. Un hueco para una carta de cuerpo. Carta de cuerpo o hueco para lo que os indica aquí especialmente. Los niveles de adrenalina ya sabéis que se van subiendo aquí, vamos subiendo un puntito por cada enemigo que matemos y luego también tenemos otras formas como son los objetivos o lo que nos indique el escenario en los que podremos conseguir más puntos de adrenalina. Dependiendo si llegamos al amarillo, cogeremos uno de estos indicadores de la reserva y lo colocaremos aquí en el amarillo para indicar que ya podemos usar este. Cuando lleguemos al naranja, cogeremos uno y elegiremos uno de ellos. En el rojo igual, elegiremos uno de ellos. En estos marcadores lo que nos va a indicar es las heridas que tenemos. Empezaremos en 0 porque no tenemos ninguna herida y cuando lleguemos a 3 nuestro personaje habrá sido derrotado y por lo tanto perderemos la partida porque en Zombicide cuando uno de los jugadores muere se pierde la partida, uno de los supervivientes. Aquí en este caso tenemos pequeñas ranuras que viene con un dibujo de una mochila. ¿Por qué? Porque hay cartas que podemos obtener y meter en nuestra mochila. Tenemos hasta 5 huecos. En cualquier momento durante la partida, sea tu turno o sea el turno de otro jugador, podemos deshacernos de alguna de las cartas que tengamos. Es verdad que hay una acción que es para reorganizar o para intercambiar equipo, pero aparte de eso, lo que es deshacernos de cartas puede ser en cualquier momento, porque podemos llegar al tope de nuestras cartas que podemos usar. Es verdad que a no ser que la carta indique que se puede usar desde la mochila, para poder usarlas tendremos que tenerlas equipadas en uno de los 3 huecos principales que tenemos aquí. Y como no, cuando elijamos el color de nuestros indicadores, le pondremos la peana a nuestra miniatura para poder jugar con ella y ya estamos listos para jugar a Zombicide White Death. Suscríbete y vamos a seguir con el tablero de juego. Bueno, pues aquí encontramos una representación de lo que va a ser nuestro tablero de juego. Vamos a hablar primero de las áreas del tablero, luego vamos a hablar de los tokens que podemos ir encontrando o poniendo durante la partida. Como veis, en este caso hay una almena que estará protegida y tenemos terreno. En este caso, esto es terreno de calle, se considera terreno de calle. La almena por encima también se considera terreno de calle, ¿vale? Se puede caminar a lo largo de la almena, pero está elevado, por lo que no es tan fácil subir o bajar de la calle a la almena. Estos son edificios y estos que veis que están un poco abiertos y que tienen nieve dentro es porque son ruinas. Las ruinas se consideran a todos los efectos edificios menos para buscar. En una ruina no se puede buscar. Como está abierta se considera que nada se ha conservado ahí y que no se puede buscar. Solo se puede buscar dentro de los edificios.
Las almenas, como hemos indicado, están en alto, por lo que para acceder a ellas tendremos que usar unas escaleras de las que nos vienen dibujadas en el propio tablero o una escala. Con las escalas podremos subir y bajar. Las escalas las vamos a encontrar en el tablero, pero nuestros personajes pueden cogerlas y llevárselas, porque son de cuerda y se pueden acarrear con ellas y llevárselas y desplegarlas en cualquier otro lugar del tablero donde esté la almena. Así que tenemos las fijas que vienen en el tablero y las escalas de cuerda. Sí que indicar que, por ejemplo, los zombies no les hacen falta para bajar ni las escalas ni las escaleras, porque como habéis visto en muchas películas de zombies, ellos pueden saltar al suelo y levantarse y seguir caminando. Nuestros personajes o supervivientes no podrán hacer esto porque en la caída podrían morir, se supone, así que no está permitido hacer esto. Otra cosa importante a saber de las almenas es que al estar en alto, su línea de visión alcanza más allá de los edificios. Por ejemplo, si nosotros tenemos uno de nuestros personajes en la almena y tenemos un enemigo, vamos a poner un zombie aquí, le podría ver normalmente, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, aquí la línea de visión sería toda esta recta, llegaría hasta aquí. Esto, al ser ruinas, cuenta como edificio, como ya hemos dicho, y solo sería la primera sala. Sin embargo, si sabéis que aquí tenemos uno de nuestros personajes y aquí tenemos uno de los zombies, al haber un edificio en medio no le vería. Pero si nuestro personaje se encuentra encima de la almena y tiene alcance 3 en este caso, podría verle por encima del edificio y podría atacarle. Lo mismo nos pasaría con las ruinas. En el caso de las ruinas, como no es un edificio, sino que está abierto porque está destrozado, nuestro personaje podría llegar a atacar a este zombie, que también es bastante interesante saberlo. Bien, luego, ¿qué más hay que tener en cuenta? Aparte de esto nuevo que tenemos de las escalas, tenemos calderos. Los calderos son calderos de aceite hirviendo que tenían en la antigüedad para lanzar a través de los muros y protegerse de los enemigos que hubiera debajo. Los calderos ya os contaremos, pero hay unas acciones con las que podemos coger y mover el caldero a través de la almena y también cómo volcarlo para destruir a los enemigos. Los calderos pasa lo mismo, no podemos crear calderos. Los calderos van a estar en el escenario puestos y nosotros podremos moverlos y volcarlos. Otro de los tokens que podemos encontrar es este otro. Este otro es la almenara. El escenario siempre nos va a indicar dónde está la almenara. La almenara puede estar, por ejemplo, aquí perfectamente y va a ser el objetivo de los nigromantes profanadores de este escenario. Ahora hablaremos de los enemigos y como sabéis que Zombicide se puede combinar con otras cajas de Zombicide, también te dan la solución para si jugamos con los enemigos que tenemos en este escenario a otro de nuestros Zombicide, como no se nos indicará dónde está la amenara, te dice que por defecto estará en la casilla de salida o la zona de salida de nuestros supervivientes. Otro de los tokens que podemos encontrar aquí, que ya tenemos conocidos de otros Zombicide, estos que son unas fichas de objetivos. Sabéis que en algunos escenarios nos piden o bien coger o bien interaccionar o interactuar con alguna de las fichas de objetivo. Tenemos nuestras fichas de ruido, que ya sabéis que hay armas y demás que pueden hacer ruido, aparte de que nuestros personajes cuenten como ruido. Y aquí tenemos también fichas de congelación. Estas fichas de congelación se van a ir poniendo por ciertas habilidades de nuestros personajes, de nuestras armas y demás. La congelación que nos permite, la congelación se nos permite poner en una zona
donde haya enemigos. En esa zona donde haya enemigos y pongamos la ficha de congelación, cuando estos enemigos se vayan a activar, en vez de activarse, lo que vamos a hacer es quitar la ficha de congelación y no se podrán activar en ese turno. Luego hay dudas que te resuelven que son bastante interesantes. Supongamos que tenemos nuestra ficha de congelación con nuestros zombies aquí. Y aquí tenemos un corredor. Los corredores pueden pasar a través de la ficha sin que tengan que quedarse congelados, porque se entiende que su activación ha empezado en una zona donde no había congelación. Así que hay que tener en cuenta que la congelación no es para todo aquel que pasa por su casilla, sino para los que se encuentran en la casilla donde está el token de congelación. Otros tokens a tener en cuenta aquí son los tokens que ya conocemos de aparición de zombies. En este caso hemos cogido el 1. Sabéis que vienen numerados para que podamos seguir un orden a la hora de desplegar a los enemigos. Así que las zonas de aparición de zombies, que es donde se van a desplegar al final de la fase de zombies, que ahora lo contaremos. Tenemos en este caso un nuevo token que viene para la aparición de profanador. Ahora os contaremos, el profanador también es un nuevo enemigo y trae su propio token. Y luego tenemos también nuestro token de salida, porque sabéis que algunos escenarios nos piden que lleguemos a una salida, o por detrás viene la bandera. Esto también va a ser una condición para algunos de los escenarios donde no haya que salir, sino que haya que hacer algo en la casilla de bandera. Y por último, vamos a hablar de estos tokens que son los de corrupción. Los de corrupción son tokens que se van a colocar sobre una casilla del tablero. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. En este caso, la corrupción, que suele ir ligada a nuestro nigromante profanador, lo que va a hacer es que esta casilla pierda todas sus propiedades. En este caso diréis, bueno, es una casilla de calle, no tiene ninguna propiedad ya, pero si se va extendiendo, puede pasar, de hecho es una condición del nigromante que os contaremos, se extiende la corrupción porque la corrupción va a ir avanzando hasta que alcance la amenara y además va a ir en el camino más corto y no va a mirar por dónde va. En este caso puede pasar a través de la amenara, porque no, perdón, de la almena, porque no pasa nada. Y lo que haría sería convertir esta casilla en una casilla de calle. Perdería su propiedad de ser un terreno en alto en el que pudiéramos hacer ciertas cosas como tirar calderos o esperar a que no suban los zombies porque no encuentren una escalera por la que poder subir. Pues esta corrupción, y además hay algunas cartas donde nos puede desplegar zombies en la corrupción, así que hay que tener mucho cuidado en cómo avanzan estos toques de corrupción porque se nos puede llenar el tablero si no lo controlamos. Ahora echaremos un vistazo a las cartas de equipo. En este Zombicide encontraremos 4 tipos de cartas con las que vamos a jugar. Estas son nuestras cartas de zombies con las que iremos haciendo aparición de zombies. Estas son nuestras cartas de equipo que iremos obteniendo al buscar dentro de los edificios. Acordaros que en ruinas no podemos buscar. Estas son las de cámara secreta, que son unas cartas más especiales que el escenario nos indicará cuándo podemos conseguirlas. Y estas otras son las cartas de equipo inicial con las que vamos a empezar nuestra partida. Y ahora os vamos a contar cada una de ellas. En nuestras cartas de equipo os vamos a ir contando un poco el tipo de armas o no armas que podemos ir encontrando. En este caso tenemos una que es arma cuerpo a cuerpo, porque aquí viene el símbolo de una pequeña espada. Nos indica que es silenciosa porque viene tachada la campanilla que encontramos en la carta. Tiene una propiedad que dice que si sacamos un 6 en el dado hacemos +1 al daño. Alcance 0 porque es cuerpo a cuerpo. Tiramos 2 dados, tenemos que sacar un 4 o más y hacemos una herida por cada éxito. También nos indica el nombre de nuestra carta y que ocupa
un espacio de mano para poder usarla. En este caso tenemos ataque a distancia porque viene una flecha dibujada, es silenciosa también porque viene nuestra campanita tachada, tiene certero, tiene la distancia de 1 a 2 casillas, por lo que no nos valdría para atacar en nuestra propia casilla o en nuestra propia zona, tiene que ser en una zona alejada. Un dado, tenemos que sacar 3 o más y hacemos 2 de daño, es un arco de cuerno y nos ocupa también un espacio de mano. Y en esta tenemos también armas mágicas porque tenemos hechizos de combate. En este caso sí hace ruido porque tenemos que lanzar el hechizo, por lo que tendremos que gritar o hablar. Es un hechizo de desintegración que también tiene, si sale un 6 en el dado, tenemos +1 de daño. Se puede hacer sobre nuestra propia zona o una zona adyacente. Tiramos 3 dados, tenemos que sacar 5 o más y hacemos 1 de daño. También nos ocupa un espacio de mano. Tener en cuenta que las que sean a distancia, esta al ser usada a 1 se consideraría a distancia, eh, tienen el daño del fuego amigo, o sea, todos los dados que fallen en nuestra tirada, como haya un superviviente en la casilla objetivo de nuestro ataque, podemos hacerle daño y podemos hacerle una herida, así que hay que tener cuidado con estas cosas. También comentamos que hay estas armas que son consideradas armas de asta. ¿Esto qué quiere decir? Que son a alcance 1, aunque son de cuerpo a cuerpo, solo se pueden usar en una casilla adyacente, no en la propia casilla, porque como es un arma larga, no nos permite luchar cerca. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser un arma cuerpo a cuerpo, aunque sea a distancia 1, no vamos a poder hacer daño amigo. Esto es una ventaja también. Igualmente nos indica todas las características de dados, el resultado que tenemos que sacar y las heridas que le proporciona. Y por supuesto tiene que ocupar una mano. Armas como esta ballesta, que lo que nos indica es que necesita recarga. Eso quiere decir que vamos a tener que gastar una acción para recargarlas si queremos volver a usarlas. Suelen ser armas bastante potentes porque, como veis, tira 3 dados y además le vale un 3 o más. Así que son armas bastante golosas, pero requiere que gastemos un tiempo en volver a usarlas. También tenemos otro tipo de armas, que he cogido estas dagas como ejemplo, que tienen este símbolo de aquí. Ese símbolo indica que son o pueden ser usadas como armas dobles. Quiere decir que si tenemos una en cada mano, veis que cada una ocupa una mano, las podemos usar en conjunto. Así que podemos sumar el ataque de las dos para gastar solo una acción de ataque. No tenemos que hacer una acción de ataque con una y otra con otra, sino que nos permite usarlas como si fuera un mismo ataque. Así que también son bastante ventajosos. Otra de las cosas que tenemos en este Zombicide son nuestra defensa. Tenemos escudos o armaduras. ¿Esto qué va a hacer? Que nosotros podamos hacer unas tiradas de defensa. En este caso se llaman tiradas de salvación. Estas tiradas de salvación, cuando el enemigo tire y tenga un éxito, nosotros podremos defendernos de cada uno de esos daños. O simplemente nos vayan a hacer un zombie, una de daño, pues podremos tirar nuestra salvación y ver si nos libramos de esa herida. Como veis, los escudos nos ocupan un lugar de mano y las armaduras nos ocupan un lugar de cuerpo. Por otro lado, también vamos a hablar que tenemos otras cartas de equipamiento que no son armas, como puede ser, por ejemplo, el agua, que nos permite tenerla desde la mochila y se puede usar desde la mochila, que es para ganar 3 puntos de adrenalina. Esta la descartaríamos, por ejemplo, y obtendríamos adrenalina. Y luego hay encantamientos, que es una acción que también podemos hacer, que es usar un encantamiento. Como veis, este nos indica que lo tenemos que tener en la mano para poder usarlo, pero podemos usar un encantamiento sobre otro superviviente, sobre nosotros mismos, sobre un guardia, te lo va a ir especificando, pero que sepáis que también hay unos hechizos que no son de combate que nos permite hacer encantamientos.
algunas armas más especiales que hay. Si habéis jugado a otros Zombicide, sabéis que había unos cóctel Molotov, que necesitamos gasolina y un mechero. En este caso, por ejemplo, es una antorcha y la bilis de dragón. Podemos combinarla para obtener un arma de fuego muy potente. Entonces, que sepáis que aquí también existen ese tipo de combinaciones. Las cartas de cámara secreta o de equipo inicial son parecidas, por no decir iguales, a las cartas de equipo. Así que cuando nos equipemos inicialmente tendremos armas para nuestros personajes, y cuando consigamos una carta de cámara secreta podremos obtener objetos u armas bastante potentes para nuestra aventura. Le toca el turno a los zombies. Y ahora le toca el turno a nuestras cartas de zombies, donde podemos encontrar nuestras cartas de despliegue de zombies. En este caso son unos brutos, que serán estos de aquí, que debemos desplegar en el punto de aparición donde hayamos sacado la carta. Si hemos sacado para el punto de aparición 1, pues irá en ese, en el 2, 3, 4 o incluso en el del profanador. Y dependiendo del nivel más alto de adrenalina que tenga uno de nuestros personajes, con que uno de nuestros personajes, por ejemplo, esté en el nivel amarillo, se va a resolver el amarillo aunque todos los demás estén en el azul. Así que es bastante importante tener equilibrados dentro de los puntos de adrenalina a nuestros personajes, porque si no alguno irá muy atrás y es más posible que lo eliminen. Dependiendo de el nivel en el que estemos, como hemos dicho, pues tendremos que desplegar 2 brutos, en este caso 2 brutos, 6 brutos u 8 brutos, dependiendo al nivel a que hayamos llegado. Si nos sale esta carta que nos indica que hay una activación adicional, tendremos que activar lo que nos indique. En este caso, si estamos en el nivel azul, no pasaría nada, pero si ya estamos en el amarillo, todos los caminantes van a recibir una activación adicional, y así los demás. Puede cambiar el tipo de zombies que se nos activen con esta carta, ¿vale? Así que hay que estar atentos para ver qué es lo que se nos puede activar, porque a veces estamos muy confiados y una activación adicional puede hacernos mucho daño. Tenemos la carta de abominación, donde desplegaremos nuestra abominación. En este caso es esta tan simpática que podéis ver aquí, la que nos aparecerá. Así que la abominación nos aparecerá y tendremos que seguir las instrucciones que correspondan de despliegue. Aquí tendremos a los nigromantes, que es un personaje que tenemos en esta edición. Se considera como un líder de los zombies que van a ir apareciendo sobre el tablero. Se llama nigromante profanador. El nigromante profanador tiene sus propias condiciones de enemigo que ahora contaremos, ¿vale? Y luego tenemos nuestras cartas de asedio zombie. Estas cartas son muy peligrosas porque lo que van a hacer es que aparezcan no solo zombies en las zonas de corrupción, que ya os hemos contado que como la zona de corrupción va a ir avanzando hacia la Almenara, podemos llegar a tener bastantes zonas de corrupción repartidas por el tablero, sino que además van a hacer que los zombies puedan subir almenas. No les va a hacer falta una escalera para subir. Van a subir automáticamente los que estén adyacentes a una almena. Así que hay que tener mucho cuidado porque se puede llenar toda la almena de zombies. Hay que tenerlos bastante a raya. Es una carta muy peligrosa. Y otra carta que tenemos que mencionar por último son las cartas de guardias. Estas son las cartas que nos va a indicar el comportamiento de nuestros guardias, que van a ser estos personajes. Y estos personajes están para darnos apoyo y ayudarnos durante la partida. Estos personajes atacan cuerpo a cuerpo con un dado, tienen que sacar 4 más y hacen 1 de daño, y también pueden atacar a distancia, que solo tienen alcance 1, tiran un dado, 4 o más y hacen 1 herida. Así que también hay que cuidar a los guardias, porque aunque no harán que si muera un guardia
se nos acabe la partida, sí que son muy útiles. Ahora vamos a hablar un poco de los enemigos o zombies que podemos encontrar en este juego. Muchos de ellos, si ya conocéis otros Zombicide, os sonarán. En este caso tenemos los caminantes, que ya sabéis que son los más livianos, vamos a decir así, tienen una herida, con una herida los eliminaríamos, hacen 1 de daño y proporcionan un punto de adrenalina a nuestros personajes. Tendremos los brutos, que son estos que en otros juegos se han llamado gordos y demás. Los brutos, que también se les puede, nos van a causar una herida, se les matan con 2 de daño, por lo que necesitaremos un arma más potente y nos proporcionan un punto de adrenalina. Tendremos a los corredores, que también los conoceréis de otros Zombicide, los que conozcáis otros, que los corredores lo que tienen es que en su activación van a hacer 2 acciones. Luego hablaremos de las acciones que pueden hacer nuestros zombies. Estos también se les mata con 1 de daño, ellos hacen 1 de daño y nos proporcionan un punto de adrenalina. Lo siguiente que podemos encontrar es la abominación. Este ser grande y especial que nos puede aparecer cuando aparezca su carta de enemigo. En su caso, él puede infligir una herida. Hay que hacerle 3 de daño para poder ser derrotado, o sea que se nos complica mucho más el poder eliminarlo, pero si lo hacemos nos va a proporcionar 5 puntos de adrenalina cuando lo eliminemos. Y por último, en este tenemos el nigromante profanador. El nigromante profanador, este personaje es el que os hemos dicho que aparece en unas circunstancias un tanto especiales, porque es el que nos va a traer la corrupción y el punto de despliegue del profanador. Y en este caso solo hace 1 de daño, se le puede matar con una herida y solo proporciona un punto de adrenalina. Y yo creo que voy a aprovechar para contaros un poco cómo funciona el nigromante profanador. El nigromante profanador, supongamos que tenemos aquí un punto de despliegue en nuestro tablero y que la amenara va a estar aquí, por ejemplo. En este caso, cuando nosotros hagamos el despliegue y nos ha salido nuestra carta de despliegue de nigromante en el 1, en ese mismo momento esta casilla queda corrompida, ¿vale? Va a tener su corrupción y va a tener su zona de despliegue o de aparición de profanador. ¿Qué va a pasar? Que cuando le toque activarse al nigromante no se va a mover él, va a mover la corrupción, por lo que siempre va a tender a alcanzar la amenara, porque si alcanza la amenara nosotros perderemos. No puede moverse en diagonal, pero sí que lo va a hacer en línea recta. Podría perfectamente moverse hacia acá, anulando todas las propiedades que tiene el edificio, y lo que haría sería, se quedaría el token de aparición del profanador y lo que se movería sería el token de aparición normal y él quedaría aquí. Cuando se vaya moviendo, ya os hemos dicho que hay unas cartas de asedio donde nos va a desplegar en cada casilla que tenga corrupción. Esto lo va a seguir haciendo. En este caso se va a mover ahora hacia acá porque tiene que llegar a la amenara en su siguiente turno. Cuando se vaya a activar, lo que va a hacer es poner otra token de corrupción y va a mover la zona de aparición, de forma que cuando le toque desplegar en la 1 va a desplegar donde se encuentre el token. Sí que es verdad que la única forma de parar esto es matando al nigromante. Si conseguimos matar al nigromante, esto parará. Y ya no se moverá más la corrupción porque al no haber nigromante no tiene un turno para activarse. Pero hay que cargarse al nigromante para poder conseguir esto. Si consigue alcanzar la amenara, como hemos dicho, pues
perderíamos también la partida. Así que es una forma como de tiempo, una vez que aparezca, que nos presiona también en este juego. Vamos a contaros cómo va la fase de jugadores. En la fase de jugadores os contamos que se pueden realizar 3 acciones cuando estamos en el nivel de adrenalina inicial, que es el azul. Luego, cuando lleguemos al amarillo, nos va a proporcionar una acción adicional y nos van a ir dando nuevas habilidades. Pero de base tenemos 3 acciones en este juego. Entre esas acciones lo que podemos hacer es movernos, que es movernos a una zona adyacente. Si queremos movernos dentro de un edificio, tenemos que ver que tengamos un hueco para entrar o una puerta. Aquí, como hay pared, no podríamos entrar, pero en este caso sí, en las ruinas igualmente también. Para subir a la almena ya os hemos dicho que o bien tiene que haber unas escaleras para que podamos subir, o que tengamos una escala de cuerda que podamos subir. Tanto las escalas como las escaleras no son una casilla como tal, pasamos de una a otra, simplemente es un medio que utilizaremos para llegar a la siguiente casilla, como si fuera una puerta o similar. Otra de las acciones que podemos hacer es buscar. Ya sabéis que buscar tiene que ser dentro de un edificio y además que no contenga zombies. Si hay enemigos, no podemos entretenernos en buscar, como es normal. Y en las que son ruinas, aunque también se consideran casillas de edificio, no se puede buscar porque están a la intemperie igualmente, están medio abiertas. No tiene sentido que podamos buscar ahí. Otra de las acciones que podemos hacer es la de intercambiar equipo con otro superviviente que haya en nuestra zona, o bien reorganizar el inventario. Ya os hemos contado que hay cartas que se tienen que usar desde la mano, entonces podemos mover cartas dentro de nuestro tablero para ponerlas en un hueco de mano y poder usarlas, porque en la siguiente turno vamos a querer usarla o en este mismo turno. También tendremos acciones de combate. Ya sabéis que podemos hacer combate cuerpo a cuerpo, que entonces nuestro enemigo estará en nuestra misma casilla, o a distancia, dependiendo del alcance que tengamos, será una distancia u otra. Ya sabéis que cuando queremos atacar tiene que haber línea de visión, y dentro de los edificios en los que también contamos las ruinas, solo podrá hacerse en la primera sala que encontremos. Las que haya posteriores no llegaremos a alcanzar con nuestra línea de visión. En calle sí, en calle en línea recta podemos ver todas las casillas que se nos presenten. También tenemos que tener en cuenta otra de las acciones, que son los encantamientos. Son estos hechizos que os hemos comentado, que no son armas como tal, así que las podremos usar también como una acción en nuestro turno. Si tenemos un objetivo en una de las casillas, podemos interactuar con él o cogerlo, también gastando una acción que es para interactuar o coger un objetivo. Otra de las acciones que tenemos son las de los calderos. Los calderos, que ya os hemos comentado que se van a encontrar en la almena. Podemos mover un caldero, para lo que tendremos que irnos con el caldero. El caldero se vendrá con nosotros, se desplazará con nosotros, o volcar un caldero, porque si tenemos aquí enemigos, los calderos acaban con todo lo que nos encontremos debajo, ¿vale? No tiene que ver con que haga una de daño, dos de daño, va a acabar con todo. Entonces, si queremos volcar el caldero, como somos solo una persona, nos requiere mucho esfuerzo, y para ello gastaremos 3 acciones para poder volcar el caldero. Cuando lo volquemos, todos estos enemigos serán eliminados y todos los puntos de adrenalina se los llevará el personaje que haya volcado el caldero, porque ha sido por una acción que él ha realizado. Así que se lleva los puntos de adrenalina. También podremos hacer una acción que es simplemente hacer ruido. Estamos aquí y queremos hacer ruido porque podemos tener un zombie que queremos que vaya hacia nuestro personaje en vez de hacia otro. Entonces haremos ruido para que seamos una prioridad ante ellos. Ellos van a ir
a por el que tengan en línea de visión, a por el que tenga el camino más corto y luego a por el que tenga más ruido. Así que si hacemos más ruido que otro de los personajes, podemos conseguir que venga a por nosotros. Nuestro personaje contará como ruido y todas las fichas que consigamos poner también sumarán a ese ruido. Y por último, vamos a contar otra de las acciones que tenemos, que es las acciones de los guardias. En este caso, ya hemos comentado que en este Zombicide hay unos personajes que son los guardias. Los guardias, por ejemplo, pueden estar subidos en la almena o pueden estar en la calle. En cualquiera de los casos podemos gastar una de nuestras acciones para hacer una acción de guardia. Los guardias, ¿qué pueden hacer? Pueden mover, mueven una casilla, igual que mueven los supervivientes. También pueden combatir. Tienen, ya os hemos enseñado la carta en la que salen sus estadísticas de ataque cuerpo a cuerpo o ataque a distancia, que pueden hacer a distancia 1, así que también nos pueden ayudar a luchar contra los zombies. Y luego también pueden mover y volcar calderos. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un caldero? La acción de guardia es importante saber que solo la puede hacer durante su turno un superviviente una vez. O sea, cada superviviente puede mover a los guardias. No mueve a todos los guardias, elige una zona, por ejemplo, en este caso, si elige esta zona, este guardia lo puede mover o puede atacar con él o lo que sea, pero solo a este guardia. Si tuviéramos los 3 guardias, por ejemplo, en esta zona, como elige esta zona, puede hacerlo con todos los guardias, pero tiene que hacer la misma acción, no puede decir, este guardia va a moverse, este va a atacar y este va a hacer otro tipo de ataque. No puede. Todos los guardias van a tener que hacer lo mismo. Esto también es importante. Los guardias también pueden mover o volcar un caldero, pero como pesa mucho, como hemos indicado, tienen que hacerlo entre 3. Tiene que haber mínimo 3 guardias para que, por ejemplo, les podemos activar para mover caldero y ellos pueden hacer así y moverse con el caldero. Pero tienen que ir los 3. Igualmente, si lo quisieran volcar, tendrían que estar los 3 y podemos hacer una acción de volcar caldero. Y con una sola acción, acordaros que nuestro superviviente necesitaba 3 acciones por lo pesado que es el caldero, ellos 3 con una sola acción pueden volcar el caldero y destruir a los enemigos que haya en la casilla. Otra opción, como siempre, es simplemente no hacer nada. Podemos hacer una acción y en las otras 2 no hacer nada o no hacer nada en nuestro turno porque a lo mejor no nos conviene, nos estamos preparando para otro de nuestros turnos. Ahora viene la fase de zombies. Vamos a hablar de la fase de zombies. Es la siguiente fase. Una vez que se ha acabado la fase de jugadores, empieza la fase de zombies. Lo primero que van a hacer es activarse, por lo que vamos a poner diversos enemigos por aquí. Y aquí vamos a poner a nuestro superviviente. Bien, en la activación lo vamos a hacer en el orden que nosotros queramos. Vamos a poner una zona de aparición para lo que nos viene luego. Lo que vamos a hacer ahora es, mira, voy a poner aquí un guardia y así veis también otro ejemplo. Nuestros caminantes, sabéis que solo tienen en la activación una acción. Como no tienen en su zona a nadie a quien atacar, lo que harán será moverse. En el caso de los brutos, les pasa igual, no tienen a nadie a quien atacar en su zona, así que se van a mover. Y aquí lo siguiente que van a hacer, en este caso, perdón, voy a aclarar una cosa, en este caso no ven a ningún enemigo, por lo que van a ir hacia el ruido. ¿Dónde está el ruido? Aquí, que tenemos uno de ruido y uno de ruido, sea como sea, nuestro enemigo va a venir para acá. Igual en el caso del bruto podría venir para acá y luego para allá, o para acá y luego para allá, porque el ruido sigue estando en el mismo sitio. En el caso del corredor, el corredor sí está viendo a los enemigos. El guardia es su enemigo y nuestro superviviente también. Los corredores tienen
2 acciones dentro de su activación. Ellos harían primero una de sus acciones y cuando ya todos los zombies hayan realizado sus acciones, harían la segunda acción. En este caso, como ha entrado en una casilla donde hay un guardia, lo atacaría. Si recordamos, los corredores hacen una de daño, proporcionan una herida y nuestros guardias solo admiten una de daño. Así que habría eliminado a nuestro guardia sin mayor problema. Si no hubiera habido aquí un guardia, su segunda activación, al no tener a nadie con quien enfrentarse, hubiera sido moverse otra vez y por lo tanto se hubiera metido en la casilla de nuestro superviviente. Recordemos también que no nos conviene que se metan en nuestra casilla porque ahora mismo si nuestro superviviente quiere salir y no ha eliminado al zombie, tiene que gastar una acción adicional por cada uno de los zombies que se encuentren en su casilla. Por lo tanto, a este superviviente salir de esta casilla le costaría 2 puntos de acción, no 1, sino 2. Si en este caso tuviéramos a este otro enemigo, ya serían 3, porque sería su punto de movimiento más 1 por cada. Y si tuviéramos este, ya entonces no podría salir, a no ser que estuviera en el nivel amarillo, tuviera 4 acciones, por lo que necesita la de movimiento más 3 por los 3 enemigos que tiene con él. Después de activar a nuestros enemigos, recordar, que el guardián no tiene escudo. En nuestro caso, si tuviéramos un escudo, sabéis que si entra y nos ataca, tendríamos nuestra tirada de salvación que en la propia carta nos indicaría qué resultado tenemos que obtener para librarnos de esa herida. Lo siguiente, después de haber movido a todos nuestros enemigos, que estaríamos así, vendría la parte de la aparición. Aparecerían zombies. Cogeríamos una carta de aparición, en este caso, por ejemplo, esta, que nos indica que si estamos en el nivel azul, supongamos que todavía estamos en el más bajo, tendrían que aparecer 4 caminantes en esta casilla. En principio no se pueden activar ni nos pueden atacar, a no ser que estemos sacando cartas por más zonas de despliegue y en una de ellas aparezca la activación adicional, en cuyo caso se activarían todos los del tipo que nos indican. Si en el tablero tenemos, como hemos comentado antes, este otro token, que es el de aparición de profanador, se considera como una zona de aparición normal, pero se resuelve al final del resto. Una vez resolvamos todas las normales, digamos las que tienen número, desplegaríamos también aquí, le correspondería una carta y aplicaría lo que tocase. Esta zona de aparición no desaparecerá hasta que no desaparezca nuestro nigromante y lo hayamos eliminado. Ya solo nos queda la fase final. Por último, en nuestra fase final, cuando ya hemos completado la fase de jugadores y hemos completado la fase de zombies, ya está todo resuelto, lo siguiente en la fase final será quitar nuestras fichas de ruido, porque ya no tienen sentido para el siguiente turno, y este, que es el token de primer jugador, se lo pasaríamos al siguiente jugador que corresponda y empezaría el turno ese jugador con sus supervivientes. Y ahora no os perdáis este vídeo y suscríbete. Los discípulos ya gritáis en la mesa de batalla con espadas y pergaminos.